Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta webinar en la que vamos a dialogar sobre las pedagogías críticas y la pedagogía tradicional. Para empezar, voy a realizar una pequeña introducción acerca de la temática, luego de lo cual voy a ceder la palabra a nuestros expositores que nos acompañan este día, presididos por una breve presentación curricular de los expositores. Una vez que termine la exposición, el segundo expositor, vamos a ceder a abrir un espacio de diálogo para que los asistentes puedan generar sus preguntas a través del chat y esas preguntas van a ser respondidas por los expositores. Bienvenidos todos, bienvenidas. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la maestría en Educación con mención en Pedagogías Sociocríticas, les agradece por acompañarnos y el día de hoy, como les he mencionado, vamos a confrontar, a poner frente a frente a dos modelos de enseñanza. Por una parte está lo que es el gran paradigma tradicional y por otra parte un modelo un poco emergente, un poco más cercano a nosotros, me refiero a temporalmente, que se denominan las pedagogías sociocríticas. Como parte de la introducción el día de hoy, quiero mencionar lo siguiente. La palabra pedagogía proviene de dos raíces griegas. La primera de ellas, paidón, hace referencia al niño mediano que ya puede caminar, y el segundo término, el verbo agein, que significa yo conduzco, yo acompaño. De allí se deriva entonces, unidas las dos palabras, la palabra pedagogo, y hace referencia a un esclavo que en el mundo griego antiguo era el encargado de llevar de la mano a los niños hacia la institución escolar de la época. Llamemos de manera genérica a la escuela. De esa manera se relacionó a la acción de conducir al niño a la escuela con la persona del educador. De allí progresivamente se ha utilizado hasta que históricamente en nuestra época la palabra pedagogo hace referencia ya no solamente a un esclavo que conduce, sino a una persona encargada de orientar, de educar, de conducir, si es posible, en la vida, más allá del conocimiento simplemente intelectual. Hay una diferencia grande para nosotros entre lo que es tradicional y lo que es crítico. Pero para problematizar nuestro encuentro, tendríamos que revisar que no siempre la palabra tradicional ha tenido un sentido peyorativo, un sentido negativo. La palabra tradicional viene de tradición y esta del término traditio, que significa también transmitir o llevar un buen contenido desde el pasado hacia el futuro. En cambio, el término crítico viene del griego krinein, que significa algo así como someter una realidad al análisis de mi razón. Y a partir de esas categorías, como juzgar aquello que se observa. Entonces, el día de hoy, nuestros expositores nos van a presentar qué diferencias existen entre la pedagogía tradicional y la pedagogía o las pedagogías críticas, como algunos mencionan en plural, y si es que esas diferencias permiten que esos dos modelos sean tan distantes que el uno elimine al otro, o si es que esos modelos de alguna manera conviven o se sobreponen en determinados momentos del proceso pedagógico. Para finalizar con esta breve introducción, tendríamos que preguntarnos nuevamente, sobre todo los que somos docentes, si tal vez lo tradicional, a diferencia de lo que es la escuela nueva o la escuela constructivista o aquellos modelos emergentes que son nuevos, sobrevive el modelo tradicional en nosotros
en nuestra práctica diaria, tal vez por comodidad, tal vez porque nos hemos institucionalizado, es decir, hemos llegado a ser parte de una institución y el proceso, el trabajo diario nos ha llevado simplemente a repetir una rutina de enseñanza, entre comillas, que nos lleva nuevamente al punto de partida, que es lo tradicional, alejándonos de todo lo que es innovación, de todo lo que es tal vez escuela nueva, de todo lo que es constructivismo y otras formas que han emergido, incluyendo esta pedagogía de carácter sociocrítico que se ha desarrollado en el siglo XX. El día de hoy nos acompañan dos profesionales muy cautivantes, digamos, en sus perspectivas, en sus análisis sobre lo que es la diferencia entre lo tradicional y lo crítico. Ambos forman parte de nuestra maestría, son estudiantes de nuestra maestría, pero tienen una formación humanística impresionante, ¿no? En primer lugar tenemos a Daniela Sofía Hernández Herrera, y luego vamos a tener el gusto de escuchar a Fausto Rodrigo Giraldo García. Presento en primer lugar a Daniela. Daniela Hernández ha nacido en Guayaquil en 1980, es licenciada en Sociología del Desarrollo Humano por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y ha trabajado durante 10 años en la Corporación para el Desarrollo de la Educación Universitaria. Actualmente, desde hace 5 años, es profesora de educación inicial en el Colegio Alemán Humboldt. Adicionalmente, tiene una certificación internacional que se le ha concedido la Positive Discipline Association en disciplina positiva en el aula. También tiene una certificación internacional en yoga y meditación para niños y tiene una certificación internacional en enseñanza del alemán como segunda lengua para niños. Damos la palabra a Daniela y esperamos que todos la escuchemos con esa atención que ella se merece. Bienvenida, Daniela, adelante. Gracias, Edison. Buenas tardes con todas y con todos. Bueno, como Edison ya dijo, yo estudié Sociología en Quito, aunque soy de Guayaquil. Hace algunos años me desenvuelvo como profesora. Realmente la docencia es algo que me llena muchísimo y lo que me llevó a buscar una maestría en educación. Encontré esta maestría en educación con mención en pedagogía crítica, en la que estamos en la mitad de la carrera con Fausto, mi compañero, y estamos muy contentos de poder conversar un poco con ustedes sobre lo que se trata, ya que ha sido un tiempo muy productivo, muy provechoso para nosotros. Yo quiero empezar a conversar un poquito sobre la pedagogía. Voy a compartirles una pequeñísima presentación de PowerPoint para no olvidarme de nada. Igual estoy aquí. Rafael Flores es un pedagogo de Colombia que tiene este libro Pedagogía del Conocimiento que me ha gustado mucho, donde nos dice algo muy sencillo, pero me parece igual importante destacarlo. La pedagogía es la reflexión que hacemos sobre la enseñanza, ¿no? Haciendo un pequeño análisis histórico sobre la educación en un principio fue reservada a élites. Los plebeyos lo que aprendían eran oficios que se transmitían de padres a hijos, y la educación pues era muy elitista. Poco a poco empezó a adquirir también un carácter moral, religioso. Estas características que estoy mencionando, el ser elitista, el ser dedicada más a la moral y a la religión, no quiero decir que ya no se den, ¿no? Simplemente estoy diciendo históricamente cómo comenzó. No es algo que lamentablemente en muchos aspectos no se ha superado. Bueno, poco a poco, conforme surgió el Estado moderno, también fue importante mejorar habilidades lingüísticas, de memoria, de oración, para los funcionarios públicos y otros cargos que fueron apareciendo, las fábricas, los obreros. La educación así empieza a crecer, a ampliarse en su cobertura, pero sigue teniendo muchas características que las vamos a ver y que las denominamos dentro de lo que estamos mencionando como pedagogía tradicional. Esta pedagogía tradicional que podríamos decir que surge, o sea, que viene llevándose desde el siglo XVIII y XIX, en muchos aspectos la seguimos manteniendo, seguimos recibiéndola todos nosotros, y en esa medida, cuando somos docentes, seguimos reproduciendo muchos de estas características, de estos elementos. Por ejemplo,
que fomentamos la competencia y el individualismo en lugar de la colaboración. ¿Quién tiene mejor nota? ¿Quién destaca? ¿Quién gana el premio? El estudiante suele ejercer un rol pasivo, es simplemente un receptor de conocimientos, mientras que el maestro es el que dirige el proceso educativo, es el que tiene la palabra la mayor parte del tiempo, es el que tiene los conocimientos que son válidos o que son, sí, certificados, ¿no? La autoridad se ejerce de una manera vertical, es rígida, no permite cuestionamientos, es inflexible, no permite la reflexión, porque la clase se imparte de manera magistral, donde solo una persona habla y el resto están callados. La experiencia individual o colectiva de los que están aprendiendo no es tomada en cuenta, no se consideran muy importantes los saberes que puedan traer de sus experiencias personales. Lo que se busca como una meta de formación es disciplinar la mente mediante la memorización y la repetición de ejercicios. La creatividad de esta manera queda un poco anulada y el silencio es importante para mantener este tipo de educación, ¿no? Buscamos educar el intelecto, no la persona. La evaluación es estática, se basa solo en el producto, es simplemente reproducir lo que el profesor ha dicho, y cuando no se hace de una manera exacta como se enseñó, se obtienen notas negativas, ¿no? Malas notas. Hay una pequeña transformación social, no pequeña, perdón, muy grande transformación social a partir del siglo XVIII, XIX. Empiezan a surgir pensadores, filósofos, que tienen una visión innovadora del proceso de aprendizaje, que empiezan a ver a la educación como una posibilidad de liberación, en vez de un sistema, una herramienta para mantener un sistema de opresión. En esta medida podemos ver ciertas características comunes en estos pensadores, que son que el rol del estudiante adquiere otro papel, cambia la relación entre maestros y estudiantes en esa misma medida, se busca otras metas de formación, otras metas axiológicas, la experiencia empieza a ser valorada, no solamente la teoría, y tengo unos nombres, tenemos muchos más, pero bueno, tengo aquí a Rousseau, a Pestalozzi, a Dewey, a Froebel, a Freinet, entre otros, como pensadores que los llamamos precursores de las pedagogías críticas, porque empiezan a tener esta visión de la educación como una posibilidad de liberación. Las pedagogías críticas o la pedagogía crítica busca una formación integral. Ya no es solamente la parte intelectual, no solamente el área científica, matemática, las ciencias exactas, sino buscar otros intereses y otras capacidades de las alumnas y de los alumnos. Los sujetos empiezan a ser participantes principales de su propio proceso de aprendizaje. La experiencia que cada uno de ellos tenga y que tengan en común es tomada en cuenta, de manera que otros saberes son revalorizados. Se toma la realidad práctica de los estudiantes para tratar esos problemas y en conjunto buscar soluciones colaborativamente. Herramientas muy importantes que se utilizan para esto es el análisis crítico y la reflexión. La relación entre maestros y estudiantes es colaborativa también. Se propicia que haya un clima de confianza para que pueda haber participación de parte de todos y todas los estudiantes. Se permite la discusión argumentada y los maestros son mediadores para llegar a acuerdos comunes. La evaluación ya no es estática, ya no es solamente el producto, sino que es dinámica. Tenemos como principales expositores, bueno, sobre todo a Paulo Freire, lo estudiamos mucho en la maestría, pero también tengo aquí otros nombres, Anton Makarenko, Peter McLaren, Henry Giroux. Esto es siglo XX, perdón, todo esto es siglo XX, es mucho más actual, lo que no significa que realmente haya profundizado en todas nuestras prácticas docentes, ¿no? Quería mencionar también, antes de darle la palabra a Fausto, a Enrique Dussel. Él es un filósofo, pensador, teólogo, y me parece importante mencionarlo porque él nos trae a colación que la educación crítica o la pedagogía crítica puede ser sumamente importante para descolonizar el pensamiento latinoamericano, para poder buscar propuestas desde nuestra realidad, desde nuestra práctica, que nos lleven a transformar la sociedad en beneficio de todos los que somos parte de ella, ¿no? En la medida en que la pedagogía crítica es cuestionadora con respecto al medio sociopolítico y así promueve la creatividad y la actividad. Esto sería, muchas gracias. Disculpen, voy a dejar de compartir. Le cedo la palabra entonces a Fausto, compañero de la maestría.
su internet estaba un poquito lento, así que creo que tenemos que tener un poco de paciencia. Él también es sociólogo, coincidencialmente. Y gracias por su atención. Gracias, Daniela. A lo que ha señalado Daniela, primero expresarles el saludo cordial a todas y todos ustedes por su presencia, agradecer a la universidad por esta oportunidad para poder reflexionar el día de hoy sobre estos temas importantes que se han señalado. Un análisis comparativo, de alguna forma más bien de contraponer lo que plantea la pedagogía crítica con la pedagogía tradicional. Daniela ya ha expresado algunas características que en el marco de lo que significa la aplicación de un modelo pedagógico se deba realizar en la educación. Y quizá un poco aterrizando al tema de país, ¿no es cierto? Al tema de nuestras ciudades, de nuestras comunidades y sobre todo al tema de los establecimientos educativos y el rol que los maestros pueden jugar en los establecimientos educativos en torno a este tema. Yo diría que imaginariamente transformemos este webinar en un aula, ¿no es cierto? En un aula en el que nosotros podamos un poco ir recuperando las características de manera más práctica del convivir diario de lo que sucede. Como ha dicho Daniela, no es que la pedagogía tradicional se ha exterminado o ha terminado o ha finalizado, se sigue en su aplicación. Y quizá la pregunta o la interrogante que realizaba Edison en torno a que si conviven las dos pedagogías o a su vez existe la posibilidad cercana de que se anule la una contra la otra, pues eso lo estableceremos también con la participación de cada uno de ustedes luego ya en los espacios de opinión y de interrogantes que se generen. Como decía, traslademos, nos convirtamos ahora en un aula, ¿no es cierto? Y se dice entonces que la pedagogía tradicional está orientada o apunta a formar a los estudiantes como trabajadores útiles al sistema, útiles para conservar el sistema de dominio que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Y a ello yo digo y me pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado al ingresar al aula en las reuniones del maestro, tanto a los padres de familia como a los alumnos? Les dice, por ejemplo, a este establecimiento educativo ustedes han venido a formarse para servir a la sociedad. Esa es una de las cosas o los términos que se señalan en función de establecer el objetivo de que hay que formar a los estudiantes como trabajadores útiles al sistema, para formarse para servir a esta sociedad. ¿A qué tipo de sociedad entonces forma la educación tradicional? Ese es uno de los elementos que yo decía. Los estudiantes tienen la obligación de venir a estudiar a la escuela. No pueden preocuparse de la política. Que la política se preocupen los políticos, que de los problemas del país se preocupen los gobernantes y resuelvan los gobernantes. Nosotros hemos venido a la escuela a estudiar. Eso es otra quizá de las afirmaciones que se hacen en la educación tradicional, convirtiendo al establecimiento en un mecanismo medio para mantener la estructura de exclusión que tenemos en la actualidad. Mientras tanto que la pedagogía crítica, ¿no es cierto?, o las pedagogías críticas, que son algunas variantes, establece de que más bien el aprendizaje se debe generar en función de una reflexión crítica, de un diálogo, ¿no es cierto? Paulo Freire afirma mucho este elemento de el diálogo como mecanismo o instrumento para aprender, para plantear o proponer y para solucionar problemas. Y yo creo que eso es un elemento importante. Y además, crítica no solamente por criticar, sino para convertir a la educación y a los muchachos, a los alumnos, como un motor de cambio social. Yo creo que esa es una afirmación importante que nosotros debemos tomar en cuenta respecto a esta contraposición entre lo que es la educación tradicional o la pedagogía tradicional y la pedagogía crítica. Otro elemento importante es de que señala la educación tradicional que el único lugar en donde se aprende es la escuela. No hay otro lugar.
Dentro de la escuela es donde nosotros vamos a enseñar y a educarnos, a prepararnos. No hay otros lugares. Y cuánto de ello hemos escuchado cuando incluso a nosotros como alumnos nos llamaban la atención, ¿no es cierto? Pero en realidad para la pedagogía crítica plantea de que la escuela, el aula, es un espacio de reflexión, de conversación, de experimentación, pero también hay otros espacios como la comunidad, como el barrio, como el territorio, que se convierten en medios de aprendizaje. Eso plantea la pedagogía crítica en torno a la diferencia con lo que constituye la pedagogía tradicional de convertir solo al establecimiento en 4 paredes y ahí es donde se aprende. Afuera no se puede aprender. Es un aspecto que se plantea. Adicionalmente, ya planteaba Daniela respecto al tema de las asignaturas, de la organización de la educación, de la planificación, ¿no es cierto? La educación tradicional propone ya la planificación, es decir, ya está establecido todo, ahí nadie puede ir a sugerir qué se debe hacer, qué se debe cambiar, cómo se debe elaborar la currícula, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya las autoridades del Ministerio de Educación, las autoridades del establecimiento, el propio maestro han establecido cuáles son los programas, cuáles son las asignaturas, cómo debe hacerse, cuáles son incluso las metodologías que se deben aplicar cuando nosotros presentamos los planes al establecimiento educativo respecto a las actividades académicas que vamos a desempeñar. Y en realidad para la pedagogía crítica lo que plantea es de la elaboración colectiva, cooperativa, de la planificación, de los programas, de las actividades, ¿no es cierto? No considera la pedagogía crítica la división de materias, sino como lo ha dicho Daniela, un proceso integral, transversal, en todos los elementos y todos los aspectos del conocimiento. Aquí se dice, por ejemplo, el maestro dice, no opine sobre esa otra asignatura porque definitivamente esa es otra asignatura. Yo soy profesor de ciencias naturales, por ejemplo, o de ciencias sociales. Lo otro tiene que opinar cuando esté con el profesor respectivo. Y ese es un elemento entonces que yo considero que es importante tomarlo en cuenta. Como ha dicho Daniela, la educación tradicional o la pedagogía tradicional se orienta o está centrada en los contenidos, en lo académico. ¿En qué aprendió el muchacho? ¿En cuánto aprendió el muchacho respecto a estos contenidos? Y eso se establece en una relación, por ejemplo, no hable usted, estudiante, del problema del bosque de su comunidad y cómo es lo que están cortando los árboles, ¿sí? Al contrario, hable de los temas que aquí se tratan en el aula, ¿sí? De lo que dicen los libros que estamos analizando, estudiando, que estamos refiriéndonos, ¿sí? Al contrario, la pedagogía crítica propone entonces un tema importante que es desarrollar los aprendizajes para la vida, es decir, no efectivamente sobre los contenidos, sino sobre las necesidades y aspiraciones que tiene el estudiante y la comunidad en su relación con el estudiante, para poder plantear soluciones, transformaciones de su realidad. Eso es un poco lo que plantea el tema de la educación crítica en este aspecto. Hay un tema importante que el estudiante en la educación tradicional, como lo ha señalado Daniela también, es convertir al estudiante en un objeto, ¿no es cierto?, pasivo del aprendizaje. Mientras la pedagogía crítica propone lo contrario, es un sujeto activo, ¿no es cierto? Es un sujeto que forma parte del aprendizaje y también es un objeto del aprendizaje. Es decir, digamos, se vinculan los dos elementos o los dos aspectos, siendo objeto y siendo sujeto al mismo tiempo de este aprendizaje a través de la educación participativa, que es lo que se ha referido también. La educación tradicional se la realiza a través de premios y castigos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y a nosotros nos han señalado, ¿no es cierto? Tienes 10 por el cumplimiento de tu tarea, el estímulo, ¿no es cierto? Y si no cumpliste con la tarea, ni siquiera conociendo cuál es la realidad de por qué el alumno no pudo hacer la tarea, porque esta es una educación tareísta,
Entonces, significa que, tú no tienes hecho o elaborado el deber, entonces, o la tarea, entonces definitivamente tienes 0, ¿no es cierto? Si tú no te callas, te pongo 0 en conducta, ¿sí? A través de el miedo como mecanismo de control dentro del aula, que es un elemento sustancial que se aplica con la pedagogía tradicional. El temor. Vamos a llamar a tu representante para señalarlo, para decirle lo que sucede contigo, ¿no es cierto? Cuando lo que se debe promover es una especie de automadurez, ¿no es cierto? Autodisciplina, que obviamente no significa la automadurez y la autodisciplina de que no hayan reglas, pero son reglas consensuadas junto con los estudiantes. Esto es lo que vamos a manejar, así vamos a manejar. Este es el mecanismo en el que vamos a desarrollar el proceso educativo con ustedes, ¿no es cierto? Porque eso también de personalizar la relación maestro-alumno no genera la posibilidad de socializar y de desarrollar la actividad cooperativa o colaborativa dentro del aula, sino que más bien la individualiza, ¿no es cierto? Que diría yo es un aspecto importante que se va presentando. El memorismo, el repaso, la repetición. Recordemos que nos hacían repetirnos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y memorícese las tablas del 1 al 10 a los niños más pequeños, ¿no es cierto? A los otros nos decían, a ver, vamos a memorizarnos los presidentes del Ecuador. Y si es que no sabíamos uno, pues a volver a estudiar porque el tema es memorizar. Y cuando se dan los eventos o las actividades, no sé si es que hemos tenido oportunidad de estar presentes en ello, se dan los eventos y actividades, por ejemplo, cívicas, se escribían en papelitos, ¿no? Para que el niño memorice qué es lo que debía decir en su mensaje durante el minuto cívico. Y no hacían entonces una intervención reflexiva, ¿sí? En torno a por qué están diciendo eso, por qué son los presidentes, qué hicieron los presidentes, ¿no es cierto? ¿De dónde surgieron estos temas u otros temas? En realidad, la pedagogía crítica en este ámbito plantea la necesidad de que el aprendizaje se promueva a través de la búsqueda, ¿no es cierto? Potencia el interés innato de los niños, que se aprende descubriendo. La pedagogía crítica plantea, se aprende descubriendo, se aprende haciendo, se aprende jugando incluso, ¿no es cierto? Se aprende hablando, ¿sí? Se aprende resolviendo problemas. Es decir, son actividades libres que se generan y se desarrollan en el proceso educativo. Un aspecto importante, esencial, dentro del tema educativo tiene que ver con el rol del maestro y la enseñanza o el aprendizaje. Yo diría más que la enseñanza, el aprendizaje, ¿sí? En la educación o la pedagogía tradicional, el maestro es el que sabe, el maestro es el que se conoce. Y recordemos el dicho, ¿no? De aquellos clásicos maestros que tenían quizá los estudiantes hasta temor y respeto, o un falso respeto que se generaba en el aula y se genera hasta ahora, ¿sí? El hecho de decir, aquí el que sabe soy yo, ¿no es cierto? Yo me he sacado el aire, me he quemado las pestañas para aprender lo que sé y yo soy el que les doy el conocimiento. Aquí nadie más puede enseñar. Ese es un elemento que se utiliza, un aspecto que se utiliza dentro del proceso educativo en la actualidad. En el tema el maestro o el rol del maestro en la pedagogía crítica no es el que sabe más. Forma parte del proceso de aprendizaje. El maestro comparte. El maestro aprende. El maestro es un acompañante, es una guía en el proceso educativo. Aprenden o se genera un proceso de aprendizaje y en una relación de maestro-alumno, alumnos-alumnos y maestros-maestros en el establecimiento educativo. Y también yo me atrevería a plantear o introducir de que es la relación del maestro-comunidad, ¿sí? Porque no solamente es el aprendizaje en torno a las, como decíamos inicialmente, a las 4 paredes o al establecimiento educativo, sino también en su relación vivencial permanente de relación con las problemáticas que tiene la comunidad, ¿sí? El tema entendido y que me parece sumamente importante, ¿sí? En la pedagogía crítica se plantea el aspecto de la praxis,
de la praxis como mecanismo, como medio de ejecución o desarrollo del aprendizaje. Muchas veces el maestro conoce la teoría, ¿no es cierto? Pero no conoce la realidad de la comunidad, de la persona, del territorio del alumno. En pedagogías críticas, el maestro conoce la teoría, pero también conoce la realidad y desarrolla entonces el proceso de aprendizaje, el desarrollo educativo en torno a esa relación práctica y teórica al mismo tiempo, que conlleva entonces a tener resultados, ¿no es cierto?, en el tema educativo. Aquí hay que entender un poco, y creo yo que es importante afirmar el planteamiento que hace Paulo Freire en su obra La pedagogía del oprimido, cuando él plantea la existencia de la educación bancaria, ¿no es cierto? Como un elemento entonces en donde, tipo más o menos un banco, ¿no? Una persona coge, tiene su dinero, va y ahorra, o no sé si es que ahorre, pero deposita su dinero. Lo mismo pasa acá con la educación tradicional, que se constituye entonces un referencial respecto a que la educación bancaria es en donde se depositan los conocimientos, pero no se desarrolla la pedagogía que ha propuesto Paulo Freire, que es la pedagogía del oprimido, entendida como la posibilidad de contar, sí, con elementos, con información, con argumentos, ¿no es cierto?, con aspectos epistemológicos, cognitivos, y que le posibilite reflexionar, relacionarlos, analizar en torno a las realidades concretas en las que vive el individuo para que pueda modificar comportamientos, conductas y también realidades concretas en las que se está viviendo. Yo creo que estos elementos son sustanciales e importantes. La pedagogía crítica busca no solo liberarse al individuo, al estudiante, sino que también busca principalmente liberar a los otros de la opresión. Por ello es este tema de la pedagogía de los oprimidos. Yo creo que es importante establecer de que aquí existe un tema ético implícitamente. Decía Edison en su intervención inicial de que los maestros cuando ya ganan su sueldo, entonces efectivamente ya lo hacen rutinariamente el proceso educativo porque tienen, a veces, incluso recordemos hace muchísimos años, los maestros manejaban unas hojitas amarillas ya de lo que estaban tan vetustas. Y resulta que repetían lo mismo y lo mismo, ¿sí? Y ya el tema ético de compromiso, de convicción, de entender de que la situación de la realidad concreta de un país, de una comunidad, de un barrio, de una familia, de una persona es distinta y que hay que tener ese compromiso de aprender y desarrollar el proceso educativo para transformar esas realidades, como hemos dicho, resulta de que efectivamente no se logra entender ese compromiso de los maestros. Y ese compromiso no es solo de los maestros, ese compromiso también es de cuando se forman profesionales en las diferentes entidades o instituciones, ya en el ámbito académico, porque muchas veces anclamos el tema del análisis de la pedagogía solo para la educación inicial, para la educación básica, para la educación de bachillerato, pero no estamos considerando también aspectos de la educación universitaria. Fíjense ustedes que yo trabajo en la universidad en la ciudad de Ibarra. Y resulta que conozco maestros que dicen, bueno, yo soy ingeniero y de aquí a acá son mis estudios. Y de aquí a acá es mi capacidad. Y yo formo a los estudiantes en función de los conocimientos científico-técnicos de acuerdo a la carrera en la que están estudiando. Pero no extralimitan, que es importante hacerlo, respecto incluso a la relación profesión-comunidad, a cómo es que esa profesión o esa formación profesional genera un proceso de relación con la comunidad para cambiarla, para mejorarla, para distinguirla respecto a la realidad actual en que se vive en cada uno de los territorios. Muchas veces hasta el eslogan de la academia en la formación profesional desarrolla el elemento de aportar con profesionales para el desarrollo o el cambio. Pero en realidad cuando vemos los profesionales, entonces no están haciendo o no están aprendiendo en función de esta pedagogía crítica que también se debe aplicar en la academia y en la universidad. Estos aspectos, digamos, quería señalarles yo. Hay principalmente elementos sustanciales que permitan comprender de mejor manera
el tema de la pedagogía tradicional que aún, yo considero en lo personal, aún se aplica, de que conviven también con elementos o variantes de la pedagogía crítica, porque sí hay, ¿no es cierto?, esta propuesta de del modelo constructivista, por ejemplo, plantea o llega en cierta medida a procesos participativos de investigación, de análisis. Lo que le hace falta es dar un salto al tema de la propuesta de cambio, de modificación de lo que se ha investigado o lo que se ha analizado. Quizá conviven estos elementos, pero hace falta mucho. Yo creo que en algún documento audiovisual que estaba observando se decía de que lamentablemente puede quedar el planteamiento de la pedagogía crítica en un planteamiento lírico, romántico, ¿no es cierto? Y que es lo que nosotros no queremos. ¿Qué es lo que nosotros no queremos? Y que parte también de un elemento que hemos aprendido durante las clases de maestría, ¿no es cierto? Cuando se decía, somos capaces de mirar lo que pasa en el otro lado, pero no somos capaces de hacer dos aspectos. El uno, mirarnos nosotros internamente respecto a cuál es nuestro rol, nuestra función en este proceso educativo, y mirar también desde el otro lado, qué es lo que quieren los otros, qué es lo que aspiran los otros, qué es lo que creen los otros. Estos dos aspectos, digo, se conjugan ya para ir finalizando en un elemento importante de rescatar del tema de la pedagogía crítica. Hasta ahí podría señalar algunos aspectos para continuar con este conversatorio importante. Muchas gracias, Fausto. Hace unos instantes debía hacer su presentación, pero tuve un problema técnico. Nos traiciona la tecnología a veces. Entonces voy a hacer justicia y voy a presentar su currículum resumido. Fausto Rodrigo Giraldo García es licenciado en Sociología y Administración para el Ecodesarrollo. Tiene una especialización en Planificación y Gestión del Desarrollo Local, un diploma de experto en Planificación y Gestión del Desarrollo Local, Centro Latinoamericano de Estudios Locales. Ha realizado el curso de posgrado en Gestión de la Participación Ciudadana, el diplomado también en contenidos especializados para pueblos indígenas por la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia. Es asesor de organizaciones sociales y territorios. Es subdirector de Turismo, Artesanías y Cultura del Gobierno Provincial de Imbabura. Ha realizado docencia personalizada particular en Ciencias Sociales. Es docente ocasional de Geopolítica en la Universidad Cristiana Latinoamericana y ha sido asesor de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adicionalmente, es analista y articulista social, educativo, ambiental, productivo, cultural en medios de comunicación convencionales y digitales, además de, como han señalado tanto Daniela como Fausto, por el momento son estudiantes de esta linda maestría en pedagogías críticas, donde se reflexiona mucho sobre el carácter que tiene nuestro ejercicio docente de manera diaria, es decir, el peso que tiene nuestro trabajo, ya no solamente a partir de los libros, sino a partir de la experiencia. Antes de ceder la palabra para las preguntas y respuestas, yo quisiera que alguno de ustedes, no sé si enfatiza en un par de minutos o 3 minutos, cuál es el peso, la fuerza que tiene la dimensión política en esta educación que llamamos crítica, en las pedagogías críticas. Repito, ¿cuál es el papel de la dimensión política en la educación? Tal vez, Daniela, si me permites, yo quisiera establecer el tema muy concreto, ¿no es cierto? Muchas veces nos dicen de que la política, como señalaba, de que la política es una actividad que no la debemos desarrollar los educadores o que no deben desarrollar los ingenieros u otras profesiones y que los políticos lo deben desarrollar, que son los políticos los que deben hacer política. Y eso es totalmente falso. Nosotros vivimos en un sistema que es político. La educación forma parte de ese sistema, de esa estructura que es política. Quien dirige la educación son políticos.
desde el gobierno central. Yo me atrevería a decir incluso desde el punto de vista internacional, ¿no es cierto? Los organismos internacionales, en este caso la UNESCO, está compuesto por elementos de representación política, ¿sí? Pero el tema fundamental es a quién representan estos políticos que dirigen la educación en cada uno de los países y en cada uno de los establecimientos. Mientras la gran mayoría de la sociedad no tiene esa representación, pese a que somos votantes. La democracia, la democracia representativa es asistir y acudir a consignar un voto, se elige un gobierno y ese gobierno hace lo que quiere y luego de 4 años volvemos a las urnas para determinar qué es lo que hacen. Pero a nosotros, como ciudadanos comunes, como población común, no se nos consulta sobre los procesos que deban insertarse dentro de cada uno de los ámbitos del ejercicio de gobierno, entre ellos la educación. Es por tanto que, a mi juicio en lo personal, creo yo de que este peso político o el peso de la política en la educación es sumamente importante. La política para mantener o sostener el sistema o la política para cambiar, modificar o emancipar a la población y poder generar entonces condiciones de equidad, de justicia social, ¿no es cierto?, de solidaridad. La educación para callar las voces, ahora que incluso estamos en pandemia, yo siempre he dicho que la mascarilla se ha constituido en un bozal para impedir de las expresiones de la gente y que se desarrolle el pensamiento de la gente. Resulta entonces que la educación es para callar o la educación es para denunciar. La pedagogía crítica nos permite generar procesos de denuncia frente a actos o a hechos que se suceden, que son antisociales, que no permiten la posibilidad de convivencia. La educación para a cumplir el ciclo natural de la vida, por ejemplo, nacer, crecer, reproducirse y morir, o la pedagogía crítica como la posibilidad de nacer, crecer, sí reproducirse porque es un elemento natural, pero desarrollar propuestas alternativas para mejorar condiciones de vida, vivir y después pues de vivir poder concluir con la muerte, digamos, si es que hacemos una referencia de esta naturaleza. Yo creo que el peso político o el peso de la política en la educación es sustancial. Lo que pasa es que hay que identificar hacia qué objetivos está orientada esa política que se inserta dentro de la educación, para sostener, mantener el sistema o para transformarlo. Muchas gracias, Fausto. ¿Algo que quiera añadir tal vez Daniela antes de abrir el espacio de preguntas, respuestas? No, sí, totalmente de acuerdo. La praxis, la política está totalmente relacionada con la educación y como vimos en la pedagogía crítica, es sumamente importante que para lograr este objetivo de liberación y de transformación social, que son dos cosas, está inmiscuida todo el tiempo. Entonces, sí, no sé, hay una mano. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Entonces, generalmente el espacio de preguntas y respuestas en nuestras webinar se da a partir del chat, pero en este caso, como no tenemos las preguntas allí, voy a ceder la palabra a Silvia. Le voy a pedir que sea muy breve, muy directa en su intervención y que en la medida de lo posible indique a quién va dirigida la pregunta. Recuerden que esta es una maestría en pedagogías críticas y no hay preguntas incorrectas ni respuestas incorrectas. Lo importante es que reflexionemos en la realidad. Adelante, Silvia, por favor. Claro, muchas gracias, Edison. Mi pregunta no es para cualquiera, no importa, tal vez cualquiera me puede responder. Una de las razones por la que yo quiero seguir una maestría de este tipo es porque yo soy educadora y muchas veces, justamente lo que decía Fausto, a veces choca esto que las personas que están en el poder, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, en este momento, suelen tomar decisiones sin ni siquiera, uno, ser realmente educadores. Muchos de ellos nunca han sido educadores en una institución, nunca han estado al frente de una clase y saben cómo manejar grupos. Y segundo, hacen políticas, valga la redundancia, que realmente no favorecen a justamente a las escuelas, a los institutos educativos, etcétera. ¿Cómo nosotros podríamos con esta maestría tal vez ayudar a que esto sí suceda en nuestro país? Porque eso es realmente lo que a mí me mueve para estudiar una maestría de este tipo.
sea, en qué roles, dónde nosotros podríamos trabajar, cómo podríamos nosotros ayudar para que esto sí suceda. Gracias. Es una pregunta bien compleja. No sé cuál de los dos colegas se arriesga a emitir un pronunciamiento, una opinión, porque obviamente es una pregunta que tiene un peso y hace referencia prácticamente a políticas públicas educativas, ¿no? O sea, algo macro en cierto sentido. No sé quién se arriesga, tal vez Fausto o Daniela. Los dos. Fausto primero. Bueno, gracias. Muchas veces nosotros, no solamente en educación, sino en cualquier sector en donde tiene incidencia o injerencia directamente un ministerio, lo que decimos es, no puedo hacer nada porque ya viene dispuesto desde el ministerio, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dicen y entonces eso tengo que hacer. Pero en realidad el tema de la pedagogía crítica no está basada exclusivamente en que cuando ya esté cambiado todo el programa y toda la política educativa, entonces ahí ya podríamos aplicar aparentemente una pedagogía crítica. Y en realidad no es de ello. Nosotros debemos partir por el hecho de que tenemos un espacio como educadores dentro de nuestro grupo consensuado de estudiantes, que nos posibilita desarrollar una serie de iniciativas, ¿no es cierto? La pedagogía crítica precisamente nos permite generar o desarrollar la creatividad, la iniciativa, ¿no es cierto? La innovación en torno a aspectos puntuales. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, el tema de ciencias naturales y cómo enseñar el tema de la contaminación y cómo enseñar el tema de la conservación. Y desde el ministerio nos dicen es que hay que hacer así, en el aula todos los niños hacen un dibujito y hacen una exposición, hasta metodológica y didácticamente ya nos establecen algunos parámetros, pero nosotros podríamos ir rompiendo esos elementos, esos esquemas, capaz de posibilitar a que los niños, los alumnos puedan ir implementándose o incorporándose en ese proceso educativo de las pedagogías críticas. Como decíamos, si la educación tradicional convierte al muchacho en un sujeto pasivo, nosotros podemos ya ir rompiendo ese elemento, ese esquema de la educación tradicional e iniciar procesos más activos, más participativos, ¿no es cierto?, más movilizadores para escuchar, para conocer qué piensen. ¿Por qué no les preguntamos a los niños, por ejemplo, cuando yo hablaba del tema de conservación, cómo es el tema ambiental en su barrio, cómo es el tema ambiental en su comunidad, qué piensan de la contaminación del río X que cruza por nuestra ciudad, qué piensan de la laguna, qué piensan es decir, y cuáles son las soluciones que ustedes plantean o proponen, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los responsables de la contaminación? Así se equivoquen, pero estamos permitiendo entonces generar procesos participativos, convirtiendo a los muchachos en elementos más activos dentro del proceso educativo. Aspectos como estos yo creo que son importantes que se podrían ir implementando. Obviamente aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Se ha dicho y quizá el mensaje que se nos da a través de una frase de que una golondrina no hace verano, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, si es que yo desarrollo un proceso como educador en el establecimiento, lo debo desarrollar y decía anteriormente, la relación no es solamente alumno-maestro, la relación es alumno-maestro, alumnos entre alumnos y también entre maestros. Entonces implica que nosotros podemos ir desarrollando procesos de reflexión, diálogos, análisis críticos en torno al modelo pedagógico que se va implementando en el establecimiento educativo y también de maestros de un establecimiento con otro establecimiento e ir generando procesos, ¿no es cierto?, de debate y discusión para que seamos los actores, maestros, estudiantes, comunidad y las propias autoridades en la formulación de propuestas de políticas públicas en educación, porque no solamente debemos quedarnos en el tema de criticar o cuestionar el modelo o de desarrollar dentro de las cuatro paredes el tema del cambio o modificación pedagógico, sino que más bien podamos proponer, ¿no es cierto?, alternativas de transformación, de cambio a esas políticas que nos van implementando desde arriba. Yo debo decir algo. La solo propuesta no genera el cambio de la política pública. Es decir, los maestros, junto con los alumnos, etcétera, podemos hacer un gran congreso pedagógico, podamos formular propuestas de política pública, pero si es que eso no genera movilidad o movilización
para lograr efectivamente que el ministerio acoja los planteamientos, entonces no estamos, incluso yo diría, o estamos limitándonos al tema de lo que significa la pedagogía crítica. La pedagogía crítica es movilizador, ¿sí? Va a generar un proceso de movilidad en los maestros para plantear entonces que el ministerio acoja los planteamientos que estamos realizando dentro de lo que significa la educación. Gracias, Fausto. Yo quisiera agregar algo. Sí, me quería decir, Silvia, muchas gracias. En verdad es una excelente pregunta. Créeme que durante la maestría esto nos hemos cuestionado mucho entre colegas de maestría. Hemos sido súper diferentes de diferentes áreas, de diferentes lugares, y el reto mayor que hasta ahora para mí ha representado esta maestría es justamente llegar a responder esa pregunta, ¿no? En las diferentes materias hemos tenido aplicaciones prácticas para buscar, a ver, en mi práctica profesional, hasta qué punto porque tenemos diferentes situaciones, habemos algunos que tenemos mayor peso del ministerio y de este tipo de cosas, hay otros que menos, pero entre todos hemos siempre reflexionado al respecto, y algo que me ha encantado de esta maestría que yo no conocía es la propuesta de investigación de los docentes como investigadores. Hay una propuesta que se llama sistematización de experiencias educativas. Es un tipo de investigación muy ligada a las pedagogías críticas, en la que los maestros, los pedagogos se convierten en investigadores en base a su propia experiencia. Lo que estamos buscando, muchos de los que estamos estudiando, es lograr graduarnos con una sistematización de experiencias educativas que pueda ir llegando trascendiendo diferentes niveles, de manera que los docentes podamos ganar más voz en todas las áreas en las que nos desenvolvemos, porque definitivamente eso es un obstáculo que tenemos como docentes en el medio actual, ¿no? Entonces, este aporte de la maestría, por ejemplo, de la sistematización de experiencias educativas como un tipo de investigación sumamente participativa, ligada a una comunidad y a una práctica concreta, es también un aporte excelente si te decides por esta maestría. Eso nomás quería aportar. Muchas gracias, Daniela, también por sus palabras. Mientras surge tal vez alguna otra pregunta del público, yo quisiera señalar lo siguiente. Conforme ha señalado, ha dicho Daniela, este es uno de los temas o problemas que de forma recurrente ha aparecido también en mi asignatura. Yo manejo una asignatura en la maestría que tiene que ver justo con esta reflexión sobre los fundamentos teórico-políticos de las pedagogías críticas. Y la gran pregunta es, de alguna manera, cómo hacer que lo crítico de estas pedagogías luego se visualice en la vida cotidiana. Entonces, para no darle más vueltas al asunto, yo creo que no tenemos que mirar primero hacia arriba, es decir, no tenemos que esperar primero la política pública para comenzar a actuar. Al revés, podríamos desde las bases, quienes somos educadores de distintos niveles, sea desde inicial hasta educación universitaria o superior, podríamos generar procesos distintos de educación. Ustedes han visto, por ejemplo, que uno de los elementos de cambio es la relación docente-estudiante. En el un modelo es vertical, en el otro modelo es horizontal, donde yo sea capaz de estar de tú a tú con el estudiante en cuanto sea posible, en la medida que la horizontalidad sea posible. En cuanto a lo que habló Fausto hace un momento, en la generación del currículo. ¿Cuál es el currículo? ¿Es un currículo rígido o es un currículo flexible? ¿Es un currículo que solamente viene dado por pautas oficiales o que también se lo puede adaptar? Todo aquello tiene que ver con el ejercicio diario, ya no es solamente teórico, ya no depende estrictamente de una política pública o algo así, depende de nuestro ejercicio docente, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, viene Karina. Muchas gracias, Karina. Entonces, escuchamos su pregunta. Adelante. Muchas gracias. Sí, quisiera consultar qué tan enfocada está la maestría a nuestra realidad, ahora que estamos hablando justamente de la realidad del estudiante. Nuestra realidad como docente, también en algunos de los muchos casos, me imagino, estamos dando clases online. Entonces, también qué tan acompañada está esta maestría
a el proceso online, porque es muy diferente dar unas clases también tomando las realidades de clases personales, clases online y sobre todo saber eso, ¿no? Si es que vamos a poder realmente aplicar estas estrategias de proceso un poco más crítico, dando como un poco más de palabra al estudiante y haciéndolo partícipe en una clase horizontal. Qué tan acompañado de metodologías, de actividades está enfocada esta maestría online? Gracias. No sé si cualquiera de ustedes me podría ayudar con eso. No sé, para identificar el tema, uno de los problemas que se generó justamente con la pandemia fue la utilización de los recursos tecnológicos y esto de la educación virtual o online. Los maestros en general no estaban preparados y no hemos estado preparados para asumir metodológicamente, pedagógicamente el tema de la educación virtual. No hemos estado preparados. Y por ello es de que nosotros observamos cómo es que se desarrolla el proceso educativo a través de estos medios tecnológicos, ¿no es cierto? El maestro se pone detrás de la cámara y sobre todo con niños es muy difícil concitar la atención cuando decíamos que la educación tradicional, la pedagogía tradicional es verbalista, ¿no es cierto? Justamente la utilización mecánica de los instrumentos o herramientas didácticas, ¿no? Lo que hacíamos en el aula trasladamos a la tecnología y eso no es así. Incluso los adultos tenemos dificultades cuando estamos en seminarios o conferencias en concentrarnos de forma permanente en el tema del seminario, del taller que se está exponiendo. Yo creo que esta maestría, y no solo la maestría, sino la pedagogía crítica, permite de mejor manera incluso insertarse en el momento actual. La utilización de los recursos didácticos fundamentalmente, que es, creo que tal vez a lo que usted apunta, tiene que ver con la capacidad creadora, la iniciativa que se pueda generar en torno a usted. ¿Cómo es que los niños participativamente, si el aula es un espacio de aburrimiento normal, entonces, ¿cómo es que yo rompo el esquema desde la educación virtual trasladándola a la posibilidad de que los niños participen, ¿no es cierto? Participen en función de sus propios intereses. Si ya la currícula viene planificada, planteada desde el Ministerio de Educación y así tiene que ser, y este es el órgano, como decía Edison, vertical desde arriba, resulta que entonces el medio, el mecanismo de o digamos, lo que se conoce como la educación virtual online, puede ser aplicado perfectamente el tema de la pedagogía sociocrítica. Cuando se rompen los esquemas de planificados o programados desde arriba y se va generando procesos de planificación y participación activa de los muchachos, de los estudiantes, etcétera, de aquellos actores vinculados en educación. Y entonces yo creo que perfectamente es aplicable, ¿no es cierto? Lo que la maestría nos contribuye mucho, y eso es sustancial y fundamental, y nos ha contribuido en lo personal a mí, es a desarrollar el pensamiento, a no pensar que la educación es un esquema, ¿no es cierto?, que está así, que es planificación, programación, currícula, educación, evaluación, pase de alumnos al siguiente semestre o al siguiente periodo escolar, punto, se acabó. Y de que estos contenidos son los que debía determinar o debía enseñar. La pedagogía crítica, al contrario, me ha abierto, y la maestría me ha abierto el pensamiento para decir, a ver, si yo voy a desarrollar este proceso de aprendizaje junto con los alumnos, ¿qué es lo que puedo utilizar como recursos o herramientas o instrumentos para poder efectivamente hacer que ese aprendizaje sea significativo y sea colaborativo? Entendiendo también de que hay particularidades y que hay que entender de que la composición de los muchachos o los alumnos es diversa, es diferente, es distinta. Las realidades incluso socioeconómicas son distintas. El problema de accesibilidad a la conectividad es un problema que se presenta en los actuales momentos y que como maestros deberíamos nosotros estar interesados, preocupados y conociéndolo de mejor manera para poder incluso aplicarlo. En la educación tradicional no le dice si hemos escuchado incluso cómo se ha sancionado a estudiantes por no tener buena conectividad, pero nos hemos preguntado por qué no tiene buena conectividad.
Nos hemos preguntado, quizá no tiene recursos y tiene contratado un plan de aquellos que son económicos y que no le abastece. Yo mismo tengo contratado un plan de que hace rato se me estaba cortando, pero que se lo puede superar. Pero conocemos esa problemática, sabemos por qué es lo que está así la pedagogía sociocrítica, y la maestría nos ha permitido abrir los ojos y entender también a los otros, entender a los demás y entendernos nosotros mismos. Sobre todo entendernos nosotros mismos, porque muchas veces yo puedo ir también como educador con problemas a enseñar, pero no estoy haciendo una reflexión concreta respecto a lo que soy, a lo que me pasa, a lo que me sucede y cómo es que puedo ir superando en conjunto con los muchachos el tema de mi vida y mi situación o mi condición de vida. Hasta ahí. Muchas gracias, Fausto. Tal vez quiera Muchas añadir algo, gracias, Daniela, ¿no? Ha pedido la palabra José. Luego de la intervención de José, vamos a ir concluyendo, ir sacando las conclusiones, haciendo un resumen muy breve de esta webinar. Ustedes saben que la planificación es solamente para 1 hora. Yo quisiera indicarles que en una webinar posterior me gustaría mucho tratar de conversar sobre el peso o la importancia que tiene la experiencia en nuestra maestría. ¿Qué importancia le asignamos a la experiencia? Y probablemente en una posterior webinar debería ser muy importante analizar cuáles son los límites que se impone esta maestría, es decir, cuáles son los límites de la crítica, porque nosotros hablamos de la crítica en general, pero la crítica tiene que de alguna manera decir hasta dónde llega. ¿Me engloba a mí también o solamente a los otros? Porque a veces decimos la pedagogía crítica es como ponernos en un pedestal y comenzar a mirar a todo el resto y decir, yo critico lo que hacen los otros, pero cuando esa pedagogía crítica de alguna manera es reflectiva en el sentido de que me permite analizar lo propio, ¿no? Entonces, cedo la palabra para que pregunte José Aguirre, y luego de la respuesta vamos a ir cerrando este encuentro, ¿no? Adelante, José, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Gracias también por las exposiciones. Sí, va un poco mi pregunta alineada justamente a esta última parte, ¿no? Y creo que también va en relación con un poco de las dudas de las compañeras, y es en cuanto al enfoque ya metodológico de aplicación de esto, ¿no? Me queda un poco esa duda si es que se vuelve tal vez una herramienta discursiva, obviamente para construcción de pensamiento, sí, pero ¿qué tanto podemos asentar estas teorías ya al aula, ¿no? Justamente desde la virtualidad, como nos toca, pero también ya desde la aplicación en territorio mismo. Claro, se habla de participación de las comunidades, pero muchas de las veces estos simplemente se vuelven un poco de adjetivos, ¿no? Que por ahí nos ayudan un poco a temas de investigación y demás, pero al menos desde la experiencia, yo que he estado también trabajando en teorías críticas desde el urbanismo y la arquitectura, es muy difícil aterrizar esto ya en los territorios, ¿no? Con los alumnos, con los mismos procesos en comunidades. Y por ahí viene un poco mi consulta, ¿no? Incluso siendo críticos también en este sentido, cómo este webinar desde la virtualidad y todo pudo haber sido distinto en el sentido de las preguntas que estamos teniendo. El mismo hecho, por ejemplo, yo soy profesor ahorita también y es muy común tener todas las pantallas apagadas, ¿no? O sea, cómo desde incluso la práctica actual de este webinar se puede ir generando ese anclaje ya en una práctica distinta a lo que se viene haciendo. Gracias. Daniela. Bueno, sí, yo igual quería agregar hace un rato, pero aprovecho y englobo las dos preguntas. Sí, dentro de la maestría somos de diferentes niveles, profesores de todos niveles. Yo al principio pensaba, siendo yo profesora de educación inicial, ¿qué tanto voy a poder aplicar algo tan teórico o tan así? Y realmente se aplica en todo. En este tiempo que hemos tenido así online, por ejemplo, nos lleva muchísimo a reflexionar. ¿Qué tanto, por ejemplo, yo le doy importancia en este momento a la enseñanza de los números a mis niños de 5 o 6 años? Cuando tengo una alumna que constantemente me está interrumpiendo porque no tiene nada de atención en su casa, porque vive ciertas situaciones. La pedagogía crítica nos da esta reflexión para, a ver, ¿qué necesita? ¿Qué tipo de acompañamiento necesita esta niña en este momento? ¿Es tan importante que aprenda los números o realmente la necesidad de mi salón en este momento va más hacia el área de la atención,
de las situaciones dentro del hogar que se están viviendo. Me parece que, si bien es cierto, la maestría no es que nos da metodologías precisas en cuanto a aplicaciones que podemos utilizar, programas, este tipo de cosas. El área de la reflexión, de profundización, de autocuestionamiento y la aplicación que tenemos que hacer en nuestra práctica, en colaboración con nuestros compañeros y la guía de nuestros profesores, sí nos lleva a una aplicación de estas teorías. El peso de la teoría y de la práctica dentro de la maestría es casi equitativo. O sea, si bien hay que leer mucho, todo absolutamente se le busca una aplicación dentro de las diferentes realidades que tenemos todos los maestrantes, ¿no? Que son sumamente distintas. Parece un reto, pero realmente es enriquecedor. Termina siendo sumamente enriquecedor la experiencia de los diferentes compañeros y la manera en que los profesores han guiado este proceso de aplicación a nuestra realidad y a nuestra realidad actual, que es la realidad online, que muchísimos no estábamos preparados y seguimos aprendiendo. Y seguimos con la esperanza de que sea temporal, pero temporal llevamos así como ya vamos a hacer 2 años, ¿no? Entonces sí, eso es lo que podría yo responder en base a mi experiencia de lo que tengo en la maestría. Yo quisiera señalar tal vez algo para complementar. A ver, si yo soy profesor de literatura y me baso en el esquema metodológico planteado desde la educación tradicional, yo voy a decir de que vamos a leer el libro, ¿no es cierto? Y el libro luego vamos a evaluar cuánto del libro hemos captado o memorizado, y eso permitirá ponerle una nota al estudiante y el estudiante podrá pasar el año o el semestre. Pero si es que quizá en el tema de la pedagogía sociocrítica y de la propia maestría no nos han establecido explícitamente una metodología de la enseñanza, ¿no es cierto? Pero sí ya en el proceso de aprendizaje que nosotros hemos tenido, hemos visto algunos elementos que recrean y que permiten entonces que la pedagogía crítica deje de verse como un elemento romántico, discursivo en la construcción del pensamiento, sino que al contrario, lo que hemos desarrollado, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la literatura, en vez de realizar una clase expositiva, una lectura, una memorización, ¿por qué no hacemos que los muchachos construyan una obra teatral y la recreen? ¿Por qué no pueden utilizar el canto, la música? ¿Por qué no pueden crear un cuento en base a su propia realidad, de su familia, de su casa, de su comunidad, de la propia escuela? ¿Por qué el maestro no puede ser involucrado en la creación de ese cuento? ¿No es cierto? ¿Por qué no se puede hacer juegos? Decíamos hace rato, el aprendizaje puede mejorar o se desarrolla en mejores condiciones en base a los juegos. Entonces, estos elementos, la maestría lo que nos ha permitido es tener un pensamiento más amplio, una visión más amplia del concepto de lo que significa educación, de para qué la educación y de cómo entendemos la educación al servicio de quién, ¿sí? Y en función de ese servicio, entender entonces cuáles son ya las metodologías. Aquí no es que se impone una norma y se dice estas son las metodologías que deben hacerse. No, está mucho la creatividad y el desarrollo de la iniciativa, no solo del maestro, ojo, porque también puede ser, no, el maestro es el que dice que se haga esto, porque ¿por qué no abrimos en el aula una discusión y bueno, y quién es, y cómo hacer esto, y quiénes quieren hacer esto, y quiénes pueden hacer esto? Y que cada quien en función de los muchachos, los niños puedan desarrollar sus propias iniciativas de cómo hacer y que utilicen las herramientas, los instrumentos, el material también didáctico que puedan obtener, incluso en base a condiciones propias, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que ir a la papelería a comprar esos recursos, sino que lo que tienen en su casa, lo que tienen en su barrio, lo que tienen en su comunidad, lo que hay en la escuela, puede ser utilizado. Es decir, el tema metodológico se plantearía principalmente en función de tener claro cuál es el concepto de la pedagogía sociocrítica. Si nosotros tenemos un concepto errado, equivocado, no vamos a poder, por más que planteemos ciertas metodologías, no vamos a poder desarrollarlas. Yo considero que ese es un aspecto que puede presentarse. Muchas gracias, Fausto. Conforme lo indicado, luego de esta pregunta,
y de la respuesta respectiva, vamos a ir cerrando este proceso, este encuentro. Un resumen muy breve: el día de hoy nos hemos encontrado con la intención de analizar las diferencias entre la pedagogía tradicional y aquello que se ha denominado en el siglo XX como pedagogías críticas, y algunos han llamado pedagogías sociocríticas. Durante el ejercicio de comparación se ha visto que existen momentos o esquemas distintos en la relación docente-estudiante, en la relación pedagógica, en la formulación del currículo, entre un modelo y otro, y en la forma misma de enseñar y de aprender, y en la consideración de cómo se enseña y cómo se aprende en un modelo y otro. Generalmente este proceso de comparación suele hacerse entre la pedagogía tradicional y una pedagogía nueva, una escuela nueva y sus derivados. Pero el día de hoy hemos conversado sobre escuela tradicional o pedagogía tradicional y pedagogías críticas. Luego, una segunda idea importante es que las pedagogías críticas confrontan lo que es el ejercicio docente con lo que es la realidad cotidiana, y a partir de esa realidad se intentan generar aprendizajes tanto para el docente como para los propios estudiantes, obteniendo una retroalimentación permanente de lo que es la enseñanza a partir de esta vida que se tiene en comunidad. Suele ser muy importante lo que sucede entonces en el territorio, como lo ha mencionado uno de los intervinientes en las preguntas. Es muy importante lo que sucede en el territorio, lo que nosotros llamamos ahora el contexto, y ese contexto cuestiona al educador, al pedagogo crítico, y el énfasis que hace el educador es tratar de que esa realidad que vive sea analizada a partir de unos lentes que se llaman críticos, es decir, se hace un análisis, una reflexión sobre el ejercicio diario. Estas pedagogías tienen un énfasis importante entonces en lo que es la experiencia, la vida cotidiana, sin descuidar obviamente el proceso de crecimiento académico, pero se lo vincula, se lo integra en lo que es la vida de una manera general. Es decir, no es un proceso aislado donde únicamente se observa el crecimiento intelectivo o intelectual, sino que se observa la dimensión o las dimensiones diversas del ser humano. Agradezco profundamente a mis compañeros de maestría, que por el momento son estudiantes, dentro de un semestre más se habrán graduado en esta maestría, a Fausto Giraldo y a Daniel Hernández, y les invito a aquellos que han asistido a esta webinar a interesarse por este programa, que está dando muchos frutos en esta primera cohorte. Tenemos 2 paralelos aproximadamente, en total como 70 estudiantes, uno más interesados que otros y uno más interesante que otro, porque yo como coordinador y como docente de este programa me he dado cuenta de la riqueza que existe en este programa. Hay estudiantes de diversas localidades, de diversas provincias y, como ha dicho Daniela, de diversos niveles educativos. Es decir, son docentes de diversos niveles educativos, y eso ha hecho muy rica la maestría. Mucho, yo estoy aprendiendo mucho de los estudiantes que están cursando la maestría y me siento muy feliz. Esta es la primera promoción y está a punto de comenzar su segundo nivel, que es el último, y están entrando en proceso de titulación. Entonces, solo para cerrar, les indico que esta es una maestría profesional que dura 2 periodos académicos. Tiene costos muy accesibles. Así, más o menos, son $3,800, $3,900. Incluye todo el proceso de la maestría hasta la titulación. Y los profesores intentamos acompañarlos de una manera muy cercana. No quiero mentir, los estudiantes pueden decirlo. Estamos muy pendientes de lo que sucede con los estudiantes, y eso es lo que queremos generar siempre, ¿no? Les mandamos un abrazo afectuoso a todos y les esperamos en las próximas ediciones de la webinar de esta maestría. Gracias a todos, y vamos a ir cerrando. Gracias a Hans del Centro de Educación Virtual, que nos ha acompañado en la parte técnica,
No sé si es que nos está faltando algo, agradecer a alguien, a los asistentes, obviamente. ¿Alguna otra palabra que quieran decir, tal vez Fausto, pero así muy breve para cerrar en un minuto? Solo reiterar el agradecimiento y decirles de que en principio yo no sabía qué maestría seguir. Estoy estudiando esta maestría y realmente me ha fortalecido respecto a los conocimientos y aprendizajes. Yo confío mucho plenamente en esta maestría y en lo que será después de mi futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, también agradezco por la atención y realmente hemos visto dentro de la maestría estas características de las pedagogías críticas, el fomento de la creatividad, todo tipo el fomento de la participación, muchísimas cosas de las que les dije, realmente se viven con los docentes que hemos tenido, que han sido hasta ahora sumamente enriquecedores, realmente. Así que gracias. Muchas Que gracias. tengan una buena tarde. Gracias. Saludos a todos, saludos, que pasen muy bien.